Vengo de la papelería y le he dicho que me impriman todos los comentarios que habéis hecho sobre mí. Vengo impresionado. Es algo imborrable, algo que no olvidaré jamás. Y en mi caso, por lo menos, el único beneficio que tengo, el beneficio de las palabras que me habéis dedicado. Eso es algo que quedará grabado para mí para siempre. Muchas gracias por todo esto. Todo mi agradecimiento. Es que esto no tengo nombre ni capacidad para agradecerlo. Esto me ha llegado al corazón y estoy muy orgulloso. Gracias. Gracias de verdad. Gracias íntimas a todos, de todas partes, de América y de España a todos. Muchas gracias. He recibido muchas preguntas y voy a contestar algunas. No todas imposible porque sería muy largo el vídeo. Pero ya habrá tiempo de contestar a todo. Pensamos hacer muchos vídeos. Tengo mucho que quiero enseñaros. Esto era algo que no existía. Entonces había que ponerle un nombre. ¿Y qué nombre le ponemos? Que lo más parecido que había era un grabado. La radiografía, a fin de cuentas, es una película. La primera sílaba de grabado y película, Grapple. Y después de averiguar que ese nombre no figuraba en ningún sitio, digo, bueno, pues vamos a llamarlo Grapple, que en realidad no tiene nada que ver con un grabado común de toda la vida. Es más bien una talla, ¿sabe? Una escultura plana, que a medida que vas quitando vas consiguiendo relieves. Y eso pues no tiene nada que ver con un grabado. Pero ya le había puesto el nombre y era un nombre que sonaba bien, pues así se quedó. Juan Luis, de Dios, te voy a contestar. Los galeristas, al exponer tus cuadros en la galería, reciben un beneficio, como es lógico, viven de eso. Y como yo siempre he actuado pensando no en el negocio, sino en el arte, el meterme en las galerías comerciales y transformarlo en oro es algo que me trae indiferente. No he trabajado nunca el Grapple pensando en el beneficio que iba a obtener por él, o si no, hubiera vendido mis cuadros y conservo toda mi obra y he sobrevivido. Y hoy día tengo los cuadros, en vez de tener dinero, tengo cuadros. Si hubiera tenido dinero, lo hubiera tenido el banco en vez de tener yo los cuadros. Que conste que yo prefiero tener los cuadros en vez de tener dinero. Un saludo, Florencia, a ti y a Argentina. Si te he inspirado para hacer el trabajo, oye, por favor, mándamelo, para que yo lo vea, porque me sentiré muy feliz. Por cierto, os quiero enseñar un cuadro de Argentina. A ver qué os parece. Oye, ¿podemos grabar música? Pues tráeme el acordeón. Pues no sé, toco un poquito el acordeón. No bien, pero bueno, un poquito. Y voy a ver si consigo interpretar un tango. Porque esto es un muerto. Esto es un muerto. Pesa. Es tan vieja como yo, claro. El acordeón es vieja. Mira cómo está ya todo esto. Y bueno, no es por lo que la haya tocado, porque yo me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero joder, esto pesa un rato. Es de las acordeones antiguas que hay que tener fuerza y yo ya me cuesta trabajo, pero bueno, vamos a ver qué sacamos aquí. Este es el cuadro que os quiero enseñar, las cataratas de Iguazú. Esto está situado entre la frontera de Argentina y Brasil. Son maravillosas, son de las mejores del mundo. Tengo colgado el proceso de cómo se hizo aquí en YouTube. Este cuadro tiene algo muy curioso, que es que se puede iluminar. Y vais a ver la variación al meterle luz. Cobra una vida especial. Vamos a hacer que se ilumine. ¿Veis por qué ahora se ve verde? Lo que le he puesto es manchas amarillas por detrás en la zona donde están los árboles para conseguir este efecto. Al mezclarse el amarillo que le he puesto en la acuarela con el azul conseguimos el verdor, y en las demás, como no le damos color, pues se ve el color blanco de la caída del agua en las cataratas. Esto es algo que utilizo en este cuadro en concreto
pero no es algo que suele hacer con todos los cuadros. El dar color en el grapple hay dos formas. Una es por detrás poner una acuarela y meterle luz, o metiéndolo en circuito electrónico que haga unas variaciones de luz desde el mínimo de luminosidad hasta conseguir el máximo y luego hacer que vuelva otra vez al mínimo. Y si utilizamos además bombillas de distintos colores, conseguimos unos efectos muy reales, como una puesta de sol o una salida de sol. Todos esos efectos aquí son conseguibles utilizando el sistema que utilizan los médicos con el negatoscopio. Meter una luz detrás, solo que ellos lo hacen simplemente con una luz clara, y así es el cuadro grapple, sin iluminar. Y todos los cuadros, la mayoría, inmensa mayoría de mis obras, son así, no están iluminadas. Por eso tengo tanto cariño a este cuadro y es especial. Un saludo a Sergio García, el tercero del mundo.